Cuando piensas en una escena triste del MCU, puede que pienses en esta, o en esta otra, o en... Vaya, de verdad me cuesta ponerme a pensar en escenas tristes porque no hay. No hay nunca tiempo en estas películas para que una escena sea triste verdaderamente, que se saboree la consecuencia. Y ese es el grave problema de esta franquicia, su falta de consecuencia inmediata en la estructura de sus películas, así como en la dirección y por ende su falta de emoción. Incluso en la muerte de su personaje más importante, la dirección está más preocupada en que esto se sienta como un evento y una conclusión para el fan, en lugar de una consecuencia emocional natural para el resto de personajes que presencian la pérdida. Apenas es doloroso por concepto, no por visceralidad cinematográfica. No se queda contigo como si perdieras algo de verdad, y menos aún cuando las revierten. Pero hay una película que entiende la muerte, que sabe el peso de su consecuencia y el valor de su previa construcción, y la usa para crear la escena y final más poderoso de todo el MCU. Porque antes que nada, para este autor están sus personajes y lo que sienten y expresan en pantalla. Antes que la grandilocuencia de la trama, antes que el conflicto galáctico, están sus emociones y sus consecuencias. Esta escena es una aguja en un pajar y hoy quiero que la reflexionemos para saber el por qué. ¿Por qué sabe esta escena y esta película tan distante y diferente al resto del MCU? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Y por qué la muerte de un personaje secundario duele más que la del corazón de toda una franquicia? La definición del término autor implica la visión predominante de un autor, en este caso un director, aunque eso demerita al guionista, así que también siempre tengámoslo en cuenta. James Gunn es hasta ahora el único autor que ha trabajado o ha conseguido tener autoría en el MCU ejerciendo en el papel. James Gunn no solo introdujo a unos personajes de manera icónica, introdujo un nuevo tono para el MCU replicado sin éxito ni gloria por el estudio, pero que jamás supo a Gunn, a menos que lo hiciera Gunn, porque si bien el humor se puede replicar, no se puede replicar su manera de condensar las emociones y cambiar de tono tan rápido y efectivamente, y siempre tenerle respeto al mapeo de las historias. Sí, el baile para salvar el universo es ridículo y parodia al clímax clásico, y por eso justo es inteligente, y después le sigue una escena donde el personaje principal supera un arco de desapego por huir de su pasado y sus orígenes, dándole la mano a su nueva familia, donde todos los disfuncionales miembros del equipo se unen en una verídica muestra de apoyo, siendo el team up más placentero y emocionante de todo el MCU, no por visuales, por guión. Y cuando decimos que Gunn es autor, no estamos diciendo tampoco que sea el mejor director ahí de la generación, pero me gusta su trabajo, me gusta su estilo y me gusta su sensibilidad a sus personajes. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es una entrega distinguida en el MCU. Me cuesta afirmar que objetivamente sea mejor que su primera parte, y la tercera ha dejado una vara alta que saltar, pero la segunda tiene algo que me encanta: existir sin presiones y existir para sus personajes. Es la de en medio. La apuesta segura que no tiene las presiones de ser la primera, ni las presiones de ser la última. Desarrolla y evoluciona sus personajes como ninguna película del MCU puede, precisamente porque es aislada, porque se permite existir para ella. Si algo aportó a que esta película sea tan buena es que no importa fuera de su mundo, pero sí importa para su mundo. Y hay muchas formas en que una secuela de la primera parte haya sido intrascendente, pero esta no es una de ellas. Pues explora más a fondo las relaciones de los personajes, así como lo que los compone, habla de orígenes y redenciones que unen a este equipo ya no como un grupo de compañeros, ahora como una familia que aprende a aceptarse. Y todo con un guión que poco a poco se va revelando como excelente y auténtico, estructurado en 4 tramas alternas que desembocan en un tercer acto increíble. Abordando la escena en cuestión, vamos a desmenuzar una serie de capas que inducen la emoción en el final, puesto que ninguna película tiene un final maravilloso que no condense a toda la película en esos minutos finales. Guardianes 2, como dijimos, se compone por 4 tramas alternadas, a grosso modo: la de Peter Quill y su padre, Gamora y Nebula, y la de Rocket y Yondu, que pronto se fusionan en una sola. Mientras Quill intenta encontrarse con sus orígenes y entender su pasado con su padre, así como tomar una decisión entre las dos familias que tiene, Gamora intenta resolver los problemas de infancia que tiene con su hermana, y Rocket y Yondu realizan un viaje de redención, donde la sinergia de ambos personajes los hacen entenderse mejor, entre similitudes y traumas. Ambos tienen miedo del rechazo y por eso rechazan primero a la gente, al igual que sufren tormento por errores que cometieron en el pasado. Guardianes 2 entonces es sobre personajes perdidos y atrapados en un pasado que aprenden a encontrar el piso y el valor de lo que los rodea en el presente, superando ese pasado para convertirse en nuevas personas. La premisa es superar el pasado, y cada personaje lo logra. Nebula perdona a su hermana,
Rocket acepta ser vulnerable al temer no ser querido y por eso ser impulsivo. Yondu redime los errores de su pasado con Quill y Peter deja ir el recelo que le tenía su falta paternal al aceptar que siempre tuvo un padre y ahora también tiene una familia. Todo eso claro en el transcurso del tercer acto de la película. De ahí que sea uno tan emocionante. Aquí lo más interesante es que estas conclusiones, si bien estructuralmente empiezan como ajenas y paralelas, se unen para completarse. Sin que las hermanas se perdonen, no pueden hacerle frente a Ego, que es problema de Quill. Sin que Rocket sea un egoísta, Yondu no puede verse en un espejo que le obliga a la redención. Y si Yondu no puede hacer eso, Rocket tampoco puede ver su reflejo que lo hace consciente de sí mismo. Y sin que se rediman, no pueden darle la verdad a Quill, y por ende este no puede resolver su carencia dándose cuenta que la familia que tiene es la respuesta que necesita. Es entonces que podemos ya establecer el valor de aquel personaje pseudo secundario, que es Yondu. Está conectado mínimo con dos tramas principales de dos guardianes, el reflejo de uno y el padre de otro. El trazo narrativo hace que su sacrificio sea pertinente a la premisa y doloroso en su timing, pues es quitarles el premio que acaban de obtener en la aventura a dos de los protagonistas. La respuesta que obtienen como enseñanza se desmaterializa. Para cuando llegamos a este funeral, los personajes están más completos que cuando empezaron, han descubierto sus raíces y arreglado sus problemas, pero carecen de recompensa al perder al guardián recién integrado. Y no podemos olvidarnos de Kraglin, este personaje secundario que empezaba la película y no tenía ni pena ni gloria, como todo en este guión aparentaba, y poco a poco empieza a ganar importancia como un compás empático del arco de Yondu. Este personaje pierde la esperanza en su general, representando lo negativo de los devastadores en un principio y poco a poco decide volver a creer en él, representando el lado positivo dentro de esa jerarquía grupal, la lealtad y el compañerismo. Es una forma de pintar a la audiencia la evolución que tiene Yondu, y así es como James Gunn, de la recompensa negada a los guardianes, empieza a construir algo nuevo y más valioso. Del Sun que Peter tiene como último recuerdo de Yondu, empieza a sonar un nuevo comienzo. Father and Son de Cat Stevens hace presencia, una canción de tipo relato que enfrenta a un padre y a un hijo en una conversación y cuenta una fábula sobre la necesidad de salir del nido y buscar un propio camino. Es así que llegan los antiguos compañeros devastadores de Yondu al escuchar el sacrificio que hizo y comienza el funeral que le juraron no iba a recibir, cerrando toda trama y cosecha de la película. La redención de la reputación de Yondu post-mortem se vive en este plano que Gunn tomó referenciado del final de Atrapado sin salida, donde Kraglin visualmente completa el viaje para nosotros. Los planos a reacción son el mejor material de transmisión de emociones, pero parece imposible que les encuentres un lugar que no sean los trailers dentro del ritmo desenfrenado que estas películas manejan. Es así como sorprende un primer plano de Kraglin que está correspondiendo a los planos de los fuegos artificiales del funeral, donde lentamente se va desmoronando de emoción y júbilo al ver que su viejo líder tiene el respeto que se merece y termina así de pintar a esta escena como una muerte humana, sensible y con consecuencias profundas. Es una pérdida, pero una recompensa que crea algo nuevo del dolor de los personajes, y une de nuevo a quienes en el principio estaban separándose. Así Guardianes de la Galaxia no termina con una promesa mercantil del futuro, un cliffhanger del siguiente villano o una escena prometedora. Termina en una imagen cálida, similar a una fogata en medio de una ventisca, pintando un plano culminante no de un grupo de amigos disfuncionales, sino de una familia abrazándose, disfrutando el espectáculo de un nuevo comienzo. Y el último plano de toda la película es una lágrima de duelo, tristeza y asombro por la verdad irremediable que este viaje ha revelado en sus personajes. Así es como despides a un personaje y le das el valor de toda una película a su sacrificio.